Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a un tutorial. En el día de hoy vamos a seguir con script de bash en Linux, en este caso en Ubuntu 20.04. Y hoy lo que vamos a ver es hacer un pequeño cuestionario, básicamente así a modo de un cuestionario tipo test. Y lo que voy a hacer, lo primero que voy a hacer en esta ocasión es enseñaros cómo quedaría ese cuestionario. Yo ya lo tengo hecho, lo vamos a ir viendo ahora poco a poco. Primero que voy a hacer es hacer ls para ver si está el archivo aquí. Correcto, es este de aquí. Voy a ejecutarlo para que lo veáis y para que veáis cómo funciona. Ejemplo. Esperad que me falta la barra. Punto barra, ejemplo. Eso es. Bien. Este cuestionario, pues bueno, muestra aquí un mensaje de cuestionario. La primera pregunta, este cuestionario se va a componer de 3 preguntas solo. Pero básicamente se repite una pregunta tras otra. Lleva la misma estructura. Básicamente lo que cambia es el contenido, pero la estructura es la misma. Aquí se presenta la pregunta, en este caso así, y luego las 4, en este caso 4 posibles respuestas. Bien. Luego aparte te dice, indica solo la letra en minúscula, porque claro, hay que avisar al usuario de que es solo la letra lo que hay que poner, para que indique solo la letra. De esta manera podemos controlar un poco, pues que el usuario no escriba cualquier cosa o la pregunta, o la respuesta completa. Ahora veréis por qué. Y una vez hecho esto, pues le pedimos por consola al usuario, oye, ¿qué opción es la correcta, no? ¿Cuál cree? A, B, C, D. Imaginaros que le doy a la A, ¿de acuerdo? Pulso la A, hay que ponerla en minúscula porque si no, nos fallaría. Ahora vemos también qué ocurre si escribimos otra cosa. Si escribo la A, pues aquí me dice, ¿vale? Ya se ha plantado la siguiente pregunta. Si escribo la A, pues me dice, oye, que la respuesta es incorrecta. En el caso de que sea correcta, pues pondría respuesta correcta. ¿Qué ocurre? Siguiente pregunta, veis que aquí, bueno, le pongo, digamos, algo de floritura. En la siguiente pregunta, pues lo mismo, una pregunta normal y corriente con 4 opciones. ¿Qué ocurriría si yo, en vez de poner una letra, o pongo una letra que no está aquí, ¿no? Cualquier otra cosa que no esté ahí. Pues vaya a ver, por ejemplo, si pongo la M, pues me dice aquí, oye, la opción introducida no es válida porque la estamos comparando con las que tenemos y no es ninguna de ellas, por lo cual tiene que volver a intentarlo. Con lo cual el código vuelve a repetir en bucle, salvo que lo haga bien, pues la pregunta seguirá repitiéndose hasta que introduzca una de las letras que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Si indico, por ejemplo, la misma letra pero en mayúscula, podemos ver lo que sucede. Vuelve a decirnos que es incorrecta, como veis aquí. O sea que sale tan rápido que no nos damos cuenta, pero esto se va ejecutando y aquí en la consola nos queda un precioso historial increíble. Nos va a salir la pregunta siempre y cuando no respondamos con una de las letras que aquí existe, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo mismo, si yo que sé, pulso por ejemplo B, aquí nos dice, oye, B, respuesta correcta, bien hecho. Eso sí, no le he añadido puntuaciones para no complicarlo más, pero se le podría hacer. Incluso puede que en un futuro le podamos añadir puntuaciones de manera que lo hagamos un poco más realista. Y por último, la tercera pregunta, en este caso es de 2. Bueno, pues, por ejemplo, le voy a dar a la B. Vale, perfecto, he acertado. Respuesta correcta, bien hecho. Y ya el cuestionario termina. Se termina de ejecutar el programa y nos da ya control de la consola. Pues este programa es lo que tenemos que hacer. Y lo que voy a hacer es que yo ya lo tengo hecho, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Iré copiando y pegando las líneas correspondientes, lo que nos haga falta. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es, voy a limpiar esta consola. Voy a abrir el programa, perdón, el archivo en cuestión con el gedit, que es un bloc de notas, ya sabéis. Vamos a poner esto, uy, si me deja, correcto. Vamos a poner uno al lado del otro. Voy a borrarlo todo porque lo tengo guardado, no preocuparos. Y vamos a empezar a partir de aquí. Cómo crear un archivo y cómo guardarlo y darle permiso de ejecución ya lo vimos en el tutorial anterior. Así que si no sabes cómo hacerlo, por favor, vete al tutorial anterior. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Bueno, esta consola ahora mismo está aquí, se ha detenido. Bueno, más bien está en ejecución un programa, con lo cual no puedo hacer nada. Por mucho que escriba,
como veis, la consola no hace nada. Lo hará luego, cuando me devuelva la ejecución. ¿Por qué? Porque ahora mismo esta consola está ocupada por este programa, Gedit, porque la he abierto con esto. Entonces, para tener otro terminal para ejecutar este archivo, que no hace falta cerrarlo para ejecutarlo, le voy a dar al símbolo más, como hicimos en el tutorial anterior, para tener una consola. Yo lo llamo consola, pero normalmente lo vais a conocer como terminal en Ubuntu. Pues un terminal nuevo para poder escribir luego y ejecutar el código. Bien, lo primero que tenéis que hacer siempre es poner el intérprete que vamos a usar. En mi caso siempre... Bueno, va. ¿Qué ha pasado? En mi caso el intérprete, si me quiere escribir, ahí está. Siempre va a ser el bash. Entonces pongo asterisco, perdón, asterisco no, almohadilla admiración, barra bin, barra bash. Y control S para guardar o darle a guardar. Siempre darle a guardar. Eso siempre es la primera línea. Después de esta línea tengo yo unos comentarios. Ya sabéis que también los comentarios pues se ponen con el propio hashtag, ¿no? O almohadilla. Yo lo llamo hashtag ya casi siempre. Con, pues, digamos, las distintas fuentes que yo he visitado pues, para poder informarme un poco. Porque, evidentemente, cuando uno sabe bien o lo ha usado ya muchas veces, no es necesario pues tener esta información a mano porque uno sabe usarla. Cuando no, cuando uno empieza, pues siempre es necesario buscar y hacerte tus propias fuentes y guardarte tus enlaces para poder siempre visitarlo en caso de que tengas alguna duda. Entonces, yo en mi caso he usado estos enlaces, con lo cual yo lo he dejado por ahí. Siempre para mí es importante tener estas fuentes disponibles por si necesito consultarla. Y vamos a empezar con el cuestionario. Lo primero que salía en el cuestionario era, ya lo tengo quitado, lo podríamos haber ejecutado y haberlo dejado aquí, pero bueno, era un eco con, digamos, un formato, bueno, con la palabra cuestionario para que quedara bonito de esta manera, ¿vale? Siempre recordad que eco es un comando que lo que hace es reflejar por pantalla un mensaje, lo que tú le digas, ¿vale? Es como hacer eco, básicamente, en español, ¿no? Eco, de hecho, significa eco, lo mismo que en español, es decir, en español es sin H, aquí es con H, ¿vale? Entonces refleja el mensaje que tú le digas, pero siempre tiene que ir entrecomillado. Si os preguntáis por qué hago esto, por qué los pongo así, lo podéis poner continuo. Lo que pasa es que el eco respeta también las líneas vacías. Es decir, que si yo hago esto, eco me va a poner esto, incluso los espacios vacíos aquí, con lo cual me va a dejar espacio entre una línea y otra, si yo escribo algo después. Y yo lo hago así pues para tenerlo un poco más ordenado. Siempre, siempre, para que no falle, siempre tiene que estar eco y empezar a escribir a partir de aquí. Porque si lo ponemos abajo, pues puede ser que nos falle. Esto lo podemos probar. Que no nos falla, perfecto. Yo de esta manera no me falla, así que yo lo voy a dejar así. ¿De acuerdo? Pues ya os digo, abrir comillas y cerrar las mismas comillas. Y en medio, sea como fuere, el texto que tú quieres mostrar. Vale, el eco es sencillo, no hace falta que explique mucho más. Yo siempre comento el código, con lo cual lo que voy a hacer es, pues, poner un comentario. Aquí va a venir la pregunta 1. En esta pregunta lo que quiero hacer es primero enseñaros, antes de poner el bucle, enseñaros un poco a poner la pregunta. Voy a poneros la pregunta sin el bucle primero. ¿El bucle para qué sirve? Pues el bucle es lo que he dicho. Si tú te equivocas en la pregunta, metes una palabra que no existe o en mayúscula, ¿de acuerdo? Y no es ninguna de las opciones que tenemos ahí puestas, la pregunta en nuestro caso debe repetirse para que el usuario inserte sí o sí una respuesta válida. Entonces voy a poner la pregunta con un eco, ¿no? Porque eso es lo que le mostramos al usuario, le mostramos la pregunta. Y se va a ver así la pregunta. Bien, que es la que hemos visto al principio. Eco y la pregunta. Primero habrá que enseñarle la pregunta para que él pueda elegir cuál de las opciones pues va a responder, va a ser su respuesta. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pedirle al usuario que te dé por la terminal, que escriba. El usuario en este caso seremos nosotros porque somos los que programamos y luego somos los que probamos el código, ¿no? Pero bueno, cualquiera que utilice el programa, pues le tendremos que pedir a esa persona que ejecute este script que nos dé la letra de la respuesta que crea que es la respuesta correcta, ¿no? Entonces, voy a pegar aquí este pequeño trocito y vamos a comentarlo, ¿sí? Bien. Hay que pedirle, ¿vale? Estos son comentarios, yo me los voy a saltar, están aquí, siempre van a estar aquí. Lo que sí es, vamos a intentar ponerlo lo mejor posible, ¿de acuerdo? Entonces, esto
vamos a intentar darle un poquito de space para que pueda yo hacer así está. Perfecto. Con el comando read lo que hacemos es pedirle por terminal al usuario que nos introduzca datos. ¿De acuerdo? Necesitamos que el usuario pues ponga si es la letra A, B, C o D. Pero claro, el usuario ¿cómo sabe que tú le tienes que poner una letra? ¿Cómo él, o sea, él podría poner una letra y un punto? O él podría poner todo escrito a mano la respuesta. Pues por eso mismo yo le indico, para que no haya fallos y sepa cómo hay que responder, le indico, cuando le pido los datos, le indico, oye, indica solo la letra de las respuestas que quiere y además le especifico, esto es un mensaje cualquiera, ¿vale? Esto no pasa nada que tú le pongas otra cosa, simplemente que hay que ser coherente y si yo lo que voy a hacer en mi código es comparar cada letra, pues le pido una letra, le digo, oye, solo escríbeme una letra y me la escribes en minúscula, si me la escribes en mayúscula te va a fallar. Y después de eso pongo un punto y a continuación, porque esto va a continuación, o sea, es decir, está dentro del mismo mensaje, ¿qué opción es la correcta? Para que ya responda. Le pongo sus dos puntitos, un espacio, para que la respuesta no se quede pegada con el mensaje. Le pongo este espacio y ya estaría. Bien, hemos dicho que el read es eso, para leer datos de la terminal. Bien, ¿para qué entonces es el "-p", Javi? Pues mira, el "-p" es necesario para indicarle que voy a llevar aquí, que voy a poner aquí un mensaje. Es parecido a hacer un eco, ¿sí? Es parecido, es más, se puede hacer de otra manera y no, sin tener que utilizar "-p", pero es más cómodo porque en una línea ya podemos poner o podemos obtener estos datos y indicarle al usuario lo que necesitamos. Pongo "-p" para poder poner un mensaje y a continuación un espacio y pongo el mensaje, entre comillas, como el eco, igual. Después de eso, después de terminar el mensaje, que ya terminaría aquí, tengo que darle un espacio y crear una variable. Las variables se crean muy sencillamente. Las variables no hace falta hacer nada. Tú pones ahí una palabra inventada, cuidado con poner una palabra reservada del idioma, es decir, no vayáis a poner, por ejemplo, una variable que se llame read, porque probablemente, y para que no os dé fallo, pues pueda entender que eso es un comando. Entonces, vamos a intentar evitar que sean o sea, que las palabras que usemos pues sean del propio idioma, del propio lenguaje de script que estamos escribiendo. En mi caso, respuesta, pues como también está en español, pues no va a coincidir, porque si os dais cuenta, los comandos están escritos en inglés. Así se conforma. Comando read para pedir datos por la terminal al usuario, parámetro "-p", seguido de el mensaje que tiene que ir entrecomillado, espacio seguido de una variable que no está creada, que nos la creamos aquí, donde se guardará el contenido de lo que tú escribas por la terminal. Bueno, o el usuario, el que lo use. Ahí se guardará. ¿De acuerdo? Entonces, si ahora mismo ejecutamos esto, voy a guardarlo, control S o guardar, y yo me vengo aquí y lo ejecuto, ejemplo1 cuestiones.sh, pues fijaros que esto de aquí es el read, el mensaje que yo he escrito, el espacio, aquí hay un espacio antes de la inserción, veis que el cursor está parpadeando, eso significa que está esperando a que yo escriba datos, ¿de acuerdo? Aquí el cursor, que ahora se ha parado, supongo que porque le he dado, aquí el cursor está esperando a que yo escriba datos. Una vez yo escriba datos, le doy a Enter, ya se guarda. Lo que yo escriba aquí se guarda en respuesta. Aquí se guarda. Y esa variable la podemos usar, que la vamos a usar. Entonces, voy a escribir pues la A. Ahora mismo no hará nada. Le doy a Enter y termina la ejecución. Claro, no le he dicho que haga nada. Tendré que darle lógica a mi problema. Y esta lógica pues la vamos a hacer con condicionales. Si has pulsado la A, pasa esto. Si no, pasa lo otro. Y si no, pasa lo otro. Y si no, y todo así como tanto como queramos. Aquí la cuestión. Yo soy muy perfeccionista en algunas cosas, en otras no. Y para que no se quede hecho así tan pegado, porque fijaros que ya después de la A, pues aquí no hay espacios en blanco. Se queda, vuelve a salir pues la terminal para que la vuelvas a usar. Entonces, yo suelo poner un eco vacío. Esto es un comentario de línea que explica por qué pongo el eco. Sin más, no tiene más. Entonces, si tú pones un eco, esto olvídate, ¿vale? Como si no estuviera, como si estuviera borrado. Si tú pones un eco así, lo que va a salir es una línea en blanco. Os lo voy a demostrar. Voy a ejecutarlo otra vez.
Si quieres primero... Ahí, lo limpio. Y ahora si le pulso A, fijaros que aquí, ¿veis? Me deja la línea en blanco. Para que sepáis por qué a veces pongo eco. Entonces yo le pongo el comentario, pues porque es buena praxis, es buena práctica que tú pongas un comentario para decir por qué estás usando eso. Sobre todo en las cosas que pueden no entenderse o que puedes que no te acuerdes luego. Aquí también pongo comentarios bastante para explicarlo. Entonces, claro, el código queda más grueso, pero es bueno, es útil para la persona que lo lea, que lo pueda entender, incluso tú después de un tiempo. Bien, esto se lo dejamos para que se quede bonito y se quede un poquito separado. Ahora hay que ir colocando las distintas condiciones. Voy a colocar la primera. Lo primero que hay que hacer es usar el if. El if se puede usar de dos maneras. Podemos usarlo así. Corchete, corchete, lo que sea, corchete, corchete y punto y coma. O también funciona así. Aunque hay diferencia. Vale, es que me va un poco lento. Aunque hay diferencias, pero funciona también. Yo lo que pasa es que voy a escribirlo de esta manera, pero no habría problema si lo ponéis como he indicado antes. Entonces aquí es muy importante que no os equivoquéis en los espacios, por favor. Mirad, voy a quitar el ratón un momento de ahí y voy a mover el cursor. Aquí hay un espacio. If, espacio, los dos corchetes, otro espacio. Aquí vamos a usar una variable. Digamos que la respuesta, ¿no? Pues contiene lo que haya escrito el usuario. Si es la A, pues la A. ¿Sí? Entonces, para acceder al valor de la respuesta, de lo que guarda la variable respuesta, hay que ponerle un dólar delante. Gracias a Dios aquí se colorean las cosas y pues bueno, puedes ir distinguiendo distintas cuestiones. Entonces, vamos a acceder al valor de la variable con el dólar, ¿verdad? Con el dólar accedemos. Ahora le damos otra vez un espacio y ponemos aquí el igual. El igual, este igual sirve para comparar cadenas de caracteres, es decir, letras, palabras, lo que quieras, pero que no sea numérico, que sean letras, ¿sí? Cadenas. Y las cadenas casi siempre pues nos las vamos a encontrar como estáis viendo ya en los mensajes y demás. O los caracteres, si no queréis liaros, os lo digo caracteres entrecomillados. Eso van a ser palabras, letras, ¿no? Cadena de caracteres, que es como se suele conocer. Entonces, acordaros siempre de poner estos espacios que son necesarios. Y este de aquí también. Donde no hay espacio es entre los corchetes. Corchete, corchete. Y aquí cierra, cierra, corchete y punto y coma. Después de eso, tendremos que poner el then. Es decir, si la respuesta que ha escrito el usuario es igual a la letra A, en minúscula, por eso le he dicho al usuario, oye, escríbeme la letra, pero en minúscula. ¿Sí? Entonces, si tal, entonces haces lo que venga aquí. Que a continuación lo que vienen son dos líneas de código. Una es el eco, esto todavía no lo habéis visto. Lo meteré ahora, pero no lo habéis visto. Eco, y pues como ya sabemos usar eco, respuesta correcta, incorrecta, perdón. Ese es el mensaje. Para escribir otra, porque no vamos a escribir solo dos, vamos a escribir 4. Para escribir otra, tendremos que poner el if. Lo vuelvo a poner y os lo enseño, ¿vale? A continuación de esto, sin poner nada más, ponemos el if. ¿Vale? Esto es para la respuesta, o sea, perdón, para las condiciones intermedias. La primera condición tiene que ser con if. Las siguientes con el if. Y la última con else, que ahora lo veremos. Si solo tienes dos, pues tendrás que poner if y la última else, porque tienes dos. Si tienes una, solo pondrás if y no pondrás else. Esto depende de la longitud que tú le vayas a dar. Entonces, por cierto, se me ha... Vale, no, hay aquí, espacio en blanco. Pasa que no me anda bien el cursor. Ahí está. Entonces, esto de aquí ya os digo, ahora os lo explicaré. Lo mismo hacemos, es igual, pero lo único que cambia es el if, porque ya teniendo puesto el if, ahora hay que poner el if, ¿sí? La primera siempre es if, para la primera condición, las siguientes, si tengo más de una, el if, y la última, voy a copiarlas todas para que las veáis, es else. Así que las copio todas. A, B, C y D. Las copio todas. Borro lo que no quiero que veáis de momento. Para que veáis cómo funciona una.
Y por último, aquí me sobra, ¿vale? Esto lo puedo quitar un poquito, pero para que no se me acumule lo pongo así. Y por último, veis aquí el else, es decir, si no es A, ni B, ni C, ni D, no puede ser otra cosa, porque yo te he dicho que solo hay 4 opciones. Solo hay 4, con lo cual, cualquier otra cosa que tú me escribas, el programita te dice, si no es nada de esto, si no, pues muéstrame esto. La opción introducida no es válida, por favor, vuelva a introducirla. Y por último, hay que hacer un phi. Hay que poner phi. Phi es la inversa de if. Así lo hace este programa, ¿vale? A mí no echarme las culpas. Esto es así, ¿vale? En otros lenguajes de programación, pues se usan llaves o se usan paréntesis o corchetes, pero aquí no. Aquí se usa. Si abre con if, le das la vuelta a if y es phi. Pues aquí termina el if. Es decir, aquí ya terminan los condicionales, las comprobaciones. Lo que hagas después ya no está dentro de ninguna comprobación. ¿Vale? Entonces, ya tenemos todo esto montado. Es decir, por cada respuesta, da igual, si la respuesta vale A, me va a ejecutar esto. Si la respuesta vale B, me va a ejecutar esto. Es decir, solo me va a ejecutar una de las que tengo aquí. Una solo. La comprueba. Si no se cumple, pasa a la siguiente. Si no se cumple, a la siguiente y a la siguiente. Repito, $respuesta accede al valor de respuesta, que es una variable que teníamos aquí, que estaba vacía y cuando el usuario ha metido una letra, pues lo que ha hecho que ha sido guardar ese valor en la variable respuesta. Para acceder a ese valor, dólar y el nombre de la variable respuesta. Aquí igualamos porque en nuestro caso queremos saber si es igual a algo, a una cadena. En este caso, entrecomillado porque es una cadena de caracteres, son letras, son palabras y la A. Y así con los demás, son iguales, son copia y pega. Lo único que cambia es que en vez de un if, que solo es el primero, los demás son el if, el if, el if y al final else. ¿Vale? El if, para que lo veáis un poco, es un camino entre if y else. Y ahora en vez de se pone if, ¿vale? Es un camino, es mitad de camino, por eso está en medio. Mitad de camino entre el else y el if. El if, por si os queda más claro. Esto lo podemos ejecutar ahora para ver lo que ocurre. Ya tenemos que cuando respondamos nos dé una respuesta al programa, nos diga si está bien o no. Entonces, guardamos. ¿Está guardado? Sí, perfecto. Voy a limpiar la consola y voy a ejecutarlo. Y ahora le voy a decir A. Y él me va a decir respuesta incorrecta. Y el programa termina. Termina, no hace más nada. ¿Por qué? Porque no le tengo puesto un bucle. Con lo cual ahí termina y se acabó. Voy a ejecutarlo otra vez y voy a poner una letra que no existe. A ver qué hace. Letra que no existe, la G. Me dice la opción introducida no es válida. Vuelve a intentarlo. Y ahí se queda. ¿De acuerdo? Ahora, lo que voy a introducir ahora, si queréis no echarle cuenta, simplemente porque ya sabéis que fijaros que esto de aquí, esta línea, se queda pegada de nuevo con la ejecución de la terminal. Entonces, yo pues para adornarlo un poquito, pues le pongo unos ecos, que pum, que pa, y se queda chulo, chulo, chulo. ¿Sí? Ahora, fijaros simplemente que es estético, y ahora lo vamos a probar. Clear, por cierto, no me va a funcionar si no lo guardo. Fijaros que aquí hay un asterisco que quiere decir que no lo tengo guardado. Le doy a guardar, ahora sí está guardado, porque si no lo guardo, pues se va a ejecutar lo mismo que antes, porque el código no está actualizado. Lo ejecuto y ahora le digo, pues venga, la F. La opción introducida no es válida, ¿veis? Ya me pone aquí su espacio, sus asteriscos que le he puesto aquí y otro espacio para separar un poco también las preguntas unas de otras. Vale, ya tenemos una pregunta. El problema de aquí es que si te equivocas, pues no te da opción a volver a repetirla para que puedas insertar una respuesta válida, para saber si está bien o no. Tendrías que estar ejecutando el programa constantemente. Eso sería cansino. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir un bucle. Ojo aquí con el bucle, porque los bucles no es que sean difíciles, pero entenderlo es lo que cuesta, como todo en esta vida, ¿no? Algo que no has hecho nunca, pues cuesta entenderlo. Bien, para el bucle vamos a necesitar crearnos una variable, pero esta variable no le va a insertar datos del usuario. No. Esta variable la vamos a crear nosotros a manita. Esta variable es nuestra y solo nuestra. A manita. Las variables se crean de la siguiente manera, ¿vale? Esto es un comentario explicando lo que voy a decir ahora, básicamente. Lo que nos interesa es esto. Una variable no es más que un conjunto, una palabra o varias palabras unidas por a lo mejor un guión bajo. Cuidado con utilizar el menos, el guión, porque puede dar a interpretación de que estás restando. Entonces podría darte un error.
Yo utilizo siempre, a mi manera, siempre, casi siempre, guión bajo, barra baja. Y aquí pues esta variable le he puesto fin de la pregunta 1. Y le he dado un valor no numérico, le he dado un valor con letras, con una cadena de caracteres. Aquí, fijaros bien que esto está pegado, porque yo soy yo soy más de, ay, qué feo queda, quiero separarlo. No, 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 es que tiene que ir pegado, no puede haber espacio. Fijaros que ha cambiado incluso de color, porque no lo estaba detectando ya. Entonces, esta variable que yo le voy a dar yo como programador le doy un valor, no lo va a dar el usuario, se lo voy a dar yo, le pongo fin de pregunta no. Y ahora veremos por qué le pongo no y no le pongo otra cosa. Yo en mi caso he decidido ponerle no, le podría haber puesto 0, 1. 1 encendido, 0 apagado, en binario. Pero creía que se entendía así mejor. Bien, ahora vemos para qué se usa esta variable. Venimos con el bucle. Atentos al bucle. Bucle magnífico, maravilloso. Vale, el bucle tiene que englobar toda la pregunta, la primera pregunta, para que se repita una y otra vez la pregunta hasta que el usuario meta una letra que sea correcta, que esté dentro de nuestras posibilidades, que serían estas 4. Entonces, el while se escribe parecido al if, básicamente igual, salvo que en vez de if, pues pone while. Luego, fijaros que los espacios son los mismos, espacio entre medio, los corchetes y una condición. Este bucle va a continuar hasta que deje de cumplirse esto. Mientras, while significa en español mientras. Mientras fin de pregunta sea igual a no, yo voy a seguir enseñándote la pregunta. ¿Cuándo le cambiamos el valor a esto? Ahora lo vamos a ver. Vale. Pero aquí ya todavía no empezar el bucle, porque nos hace falta decirle, oye, esto es como la condición, ¿no? Mientras la pregunta sea, el fin de la pregunta sea no, es decir, que no termine todavía la pregunta, mientras sea no, haz, y para eso le dices do. Do es de hacer, ¿no? En inglés. Yo suelo indexar esto un poco, no se dice indexar, se dice intentar, perdón. Y no sé si lo he dicho bien tampoco. Yo suelo intentar esto un poco. ¿Qué significa intentar? Pues darle una tabulación, lo selecciono, le doy al tabulador y lo meto un poquito hacia adentro para saber que este código está dentro del while. Yo siempre, ¿no? Casi siempre lo hago es intentar un poco. Igual que esto, lo pongo un poquito hacia adentro. De hecho, este podría ir hacia afuera un poco, sí. Pero bueno, en este caso es por facilidad de lectura. Esto lo he metido un poco de más. Entonces lo voy a sacar un pelín. Con mayúscula tabulador se viene hacia atrás. ¿De acuerdo? Shift o no se llama Shift, Shift tabulador. Eso es. Bien, pero lo indexo un poco, es decir, perdón, lo indento un poco, lo meto hacia adentro, le doy sangría, ¿no? Que lo conocéis así, como sangría también. Bien, aquí empieza el bucle. Mientras se cumpla esta condición, hazme lo siguiente. Y aquí empieza a hacer lo mismo, la pregunta 1, eso no cambia. De acuerdo. ¿Qué ocurre aquí si yo ya no hago más nada? Voy a cerrar el bucle, ¿vale? Para cerrar el bucle, la pregunta 1 termina aquí, ¿no? Pues aquí cierro el bucle. El bucle se cierra con DON. Javi, ¿por qué no se cierra poniendo while a la inversa? Que lo voy a escribir para ver cómo se escribe a la inversa. A la inversa sería así. ¿Por qué no se escribe a la inversa, no? Lo pones al revés, como el if, fi y ya está. No, aquí es DON. Por eso digo que cada comandito es de su madre y de su padre. El DON te dice que hasta aquí llegó el bucle. Ya está hecho. Empieza en el do, termina en el don. Y el while, pues le da esa condición. La pregunta no cambia en sí, ¿verdad? Sigue siendo la misma, pero tenemos que actualizar esta condición. Si no, el bucle será infinito. Estará infinitamente ejecutándose. Es más, se te va a quedar pillar, acuérdate de mí, se te va a quedar pillar la máquina virtual porque va a estar... Esto se ejecuta muy rápido, que nosotros ni lo apreciamos de la rapidez que tiene. Entonces, va a estar constantemente intentando ejecutar el bucle, va a coger muchos recursos del sistema, irá petándose la memoria RAM y se colapsará y se quedará que no responde, no te va a responder el sistema. Con lo cual, cuidado con los bucles infinitos. Hay que actualizar esta condición. En el momento en el que fin de pregunta sea distinto que no, esto no se cumple, ¿no? Si fin de pregunta valiera sí, valiese sí, ya no se cumple esto. Porque ya no vale no, vale sí. Y el bucle se termina. ¿Y cuándo debe valer sí? Pues muy fácil. Si ha respondido
con alguna de las opciones válidas, que no es que sean correctas, son válidas. Es decir, yo puedo poner A aunque sea incorrecta la respuesta. Pero A está aquí. Y B también. Y C también. Entonces, si respondo con alguna de esas letras, el fin de la pregunta debe llegar. Es decir, la pregunta ya se terminó ahí. Tú ya has respondido, sea correcta o sea incorrecta, pero tú ya has respondido bien. Ya no te voy a volver a mostrar la pregunta, porque es que no tiene sentido. Entonces, la variable que se llama así la voy a actualizar cada vez, después del mensaje, por ejemplo, cada vez que haya respondido con una letra válida. La A es válida porque la puede poner. La B también es válida, pues detrás del eco ponemos fin de pregunta 1, ¿veis? El nombre de la variable, todo seguido igual y le pongo un sí. El no y el sí no es algo que sea del programa, no es algo que sea de programación. Lo he elegido yo el valor, le podría haber puesto Pepito y no Pepito, me da igual. Es un mensaje para mí como programador, para comparar. Entonces aquí lo cambio, aquí lo vuelvo a cambiar. Aquí se me ha colado bastante espacio, lo voy a juntar un poquito. Y aquí también lo cambio. ¿Y dónde no lo pongo? Pues en el último else. ¿Por qué? Porque en el último else me dice que la opción introducida no es válida. Y encima le pongo vuelva a introducirla, vuelva a intentarlo. Claro, si el bucle no continúa, no lo puede volver a intentar. Entonces, aquí no lo cambio. Aquí tiene que ser no. Si se lo pongo, en todo caso, si se lo pusiera, le tengo que poner no. Se lo voy a dejar si queréis. Pero hay que ponerle no, para que cuando esto es un bucle, ¿vale? Entonces, cuando llega al final, ¿qué hace un bucle? Un bucle al llegar a su fin, ¿qué hace? Pues vuelve hacia arriba, pam, 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 pam. Y llega, disculpadme porque va un poco lento. Y llega aquí y vuelve a hacer lo mismo. Una y otra vez, una y otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla, o sea, perdón. Hasta que deje de cumplirse la condición hecha. Mientras se cumpla, ¿no? Mientras se cumpla, voy a ejecutarlo. Con lo cual, esta variable, pues habrá que actualizarla llegado el momento para eso, para que deje de cumplirse la condición y se salga del bucle. Si no, estamos en un eterno bucle. La pregunta 1 todos los días, todas las horas, todos los segundos. Qué pesadilla, ¿no? Si responde alguna de las que son las que están aquí, ya me vale, ya te puedes salir del bucle. Entonces, si responde la A, sí, se termina el bucle. Si se responde la B, sí, se termina el bucle. Si se responde la C, sí, se termina el bucle. Si responde D, sí, se termina el bucle. Si responde M, ¿M, Javi? Claro, M no está. Pues entonces no puede terminar la pregunta. Fin de pregunta 1, que es una variable que guarda si va a continuar o no el bucle. Tiene que valer no. ¿Para qué? Para que esto se cumpla. El valor de pregunta 1, fin de pregunta 1, sea igual que no. Y el bucle vuelta otra vez. Y vuelta hasta que le digas que sí, que le cambies el valor. Da igual que le ponga así, le podría haber puesto otra cosa, un guión, yo qué sé, un vaca, le podría haber puesto burro, le podría haber puesto lo que quisiera. Siempre que sea distinto de no. Eso es lo que corta el bucle. Sé que es complicado, pero yo creo que si lo veis un par de veces y lo probáis, lo vais a entender. Y esto de aquí, pues lo puedo poner o no. Lo puedo poner o no porque como realmente le estoy diciendo que si me la ha cambiado aquí ya se termina. Y si no me la ha cambiado ya valía no. Porque os acordáis que al principio, antes de entrar al bucle, yo ya le había creado la variable y le había dado este valor. Entonces, le vuelvo a recalcar que tiene ese valor, pero no es necesario. Igualmente, si os enteráis mejor, yo lo dejo y ya está. Ya tenemos hecho el bucle con la primera pregunta. No voy a hacer la restante. La restante era para enseñároslo, porque es lo mismo una y otra vez. Pero ya con esto ya tenemos el bucle. Lo probamos, ¿no? A ver si funciona. Ahora para que me haya equivocado y se quede esto pillado. Y ya lo que me hace falta también un vídeo. Bien, guardamos. Guardamos, sí. Limpiamos pantalla. Y volvemos a ejecutar punto barra y el nombre del script punto .sh. Y ahora aquí está la pregunta. Imaginaros que me equivoco. Ups, he puesto una M. Vaya por Dios. Le doy. La opción no es válida. Vuelvo a introducirla. Y ahora no se termina el programa. Me vuelve a pedir que introduzca. Claro que sí, es que es lo que tiene que hacer. Vuélvemelo a pedir. Vale, pues le voy a poner la R. Vaya por Dios. Fijaros aquí, ¿no? La R. Vaya por Dios, tampoco es válida. Y te vuelve a salir la pregunta. Y ahora le vamos a dar una de las respuestas. La que sea, da igual que sea. Da igual que esté bien o esté mal. Es lo que quieres que tú para que termine el bucle con esa pregunta. Para la siguiente habría que hacer su propio bucle.
habría que poner la A, o la B, o la C, o la D. Voy a poner la A, aunque esté equivocada. La A y me dice respuesta incorrecta. Sin embargo, ya, ojo, ya puedo escribir, ¿lo veis, no? Ya se ha terminado el bucle. Sí ha terminado el programa, porque después del bucle, ¿qué hay? ¿Hay otra pregunta? No. Fijaros, no hay otra pregunta. Ya no hay más código aquí. Aquí irían las siguientes preguntas, que es justo lo que voy a copiar y pegar para que lo veáis. Voy a terminar de pegar y copiar todas las preguntas para que las veáis. Pues es lo mismo, ¿eh? Es copiar y pegar, es lo mismo. La pregunta 2 empieza aquí, tiene otra variable que se llama fin pregunta 2, porque la 1 ya está cogido, entonces le pongo otro valor, otro nombre, perdón, y es lo mismo, con otra pregunta, porque el cuestionario, si fuera la misma pregunta, sería muy aburrido. Y vuelta al bucle y vuelta a todo, ¿vale? Distinto, es totalmente distinto, ¿sí? Vale, entonces, lo siguiente, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a volver a ejecutar si queréis, pues el código como está, que ya lo hemos visto de todas maneras, ¿no? Pero bueno, si queréis para que finalmente ejecutamos, para que veáis cómo salen las distintas preguntas. Limpio la pantalla para que no se vea. Punto barra ejemplo 1 cuestiones. Vale. Aquí voy a decir que la respuesta correcta es la A. Vaya, es incorrecta. Bueno, pero es posible, ¿no? La A existe. Con lo cual, te has equivocado, lo siento mucho, has perdido puntos, pero te muestro la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta le voy a decir, me gusta la I. Oh, vaya por Dios, la I no existe. Qué casualidad, ¿no? Vaya por Dios. Pues nada, pues si no existe, pues te dice, oye, esa opción no existe. Has introducido una opción inválida. Por favor, vuelve a intentarlo. Y te vuelvo a mostrar la pregunta 2. Hasta que tú me des una solución de las que yo te pongo. ¿Que le pongo la D? Vale. Es una respuesta válida, pero es incorrecta. Bueno, pero es válida, estaba aquí. Con lo cual, me muestra la siguiente pregunta, la pregunta 3. Aquí solo hay dos. Pues ya está, pues si pongo C, pues evidentemente me va a decir que no. ¿Veis? Si pongo la C, me dice, la opción es inválida, vuelvo a intentarlo y me vuelve a salir, así en bucle. Hasta que yo le diga, bueno, pues la A, venga. Y me dice respuesta incorrecta. Y ya, como solo tenías 3 preguntas, este script que yo he hecho, ya terminaría. Y esta sería una manera de hacerte un cuestionario. Igual que hemos hecho en clase con quizzes, que por supuesto es mucho mejor para hacer los cuestionarios y da gloria usar eso, aquí también se podría hacer a modo ya de práctica, de tú hacerte un script para practicar a la vez que también practicas preguntas teóricas de este estilo. Entonces nada chicos, pues deciros que muchas gracias por atenderme, que si tenéis alguna duda, pues ya sabéis que la podéis dejar en comentarios. Podéis usar ese maravilloso foro de Moodle también, por supuesto, aunque yo sé que no lo vais a usar, pero ahí está. Y nos vemos en otra. Ha quedado un poco largo, pero yo creo que era necesario que os lo explicara en condiciones, tranquilamente y repitiendo una y otra vez como un papagayo para que intente de alguna manera que quede bien clarito. Un besito y nos vemos en próxima.